Ideas que convergen, perspectivas que transforman. Perspectiva. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectiva de ProNatura México. El tema de hoy, Vivero Ajusco desde el Parque Ecológico de la Ciudad de México. Comenzamos. Luz María de la Fuente Celayeta es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión, además de contar con el diplomado en Legislación en los Medios y Nuevas Tecnologías de la Comunicación en México por la misma universidad. Su experiencia profesional es muy extensa desde Grupo Televisa, Gobierno del Estado de Michoacán, Periódico El Financiero, El Heraldo de México, RAC SADCB, Industrias Vinícolas Pedro Domecq, Banco de México, Lotería Nacional, entre otros. En su último empleo, colaboró en una organización civil dedicada a la conservación ambiental como directora de comunicación, donde desempeñó actividades como la implementación de estrategias de posicionamiento de la imagen institucional y mecanismos de promoción, recaudación y difusión, buscando reforzar la misión de la asociación civil. Jesús Fernando Jiménez Valdivia es ingeniero en agroecología por la Universidad Autónoma de Chapingo. Como parte de su experiencia profesional, ha ejercido como jefe de campo en Especiama, ingeniero de campo en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, director de proyectos en Desafío Aventura Extrema y ha realizado actividades independientes de elaboración, gestión y puesta en marcha de proyectos de inversión para diferentes programas de gobierno. Está acreditado como prestador de servicios profesionales por la INCA Rural y Secretaría de la Reforma Agraria. Cuenta con una amplia experiencia de participación en foros, seminarios, congresos y talleres en materia de agronomía y desde mayo de 2011 colabora en ProNatura México como técnico de proyectos de campo con el compromiso y profesionalismo que lo caracterizan. Hola Luz María, hola Fernando, bienvenidos. Gracias. Pues vamos hola, a comenzar contigo, Luz María. Perfecto. ¿Nos puedes platicar desde tu percepción cuáles son las diferencias que has notado en la conservación de espacios naturales hoy en día y hace 20 años? Mira, considero que hace 20 años no estábamos preocupados, no tomábamos conciencia porque creíamos que todos nuestros recursos naturales iban a ser vitalicios. Actualmente, cuando vemos que hemos deteriorado tantas cosas, es cuando estamos preocupados, y lo bueno es de que hemos tomado cartas en el asunto y tenemos tanto educación ambiental y empezamos a hacer cosas a favor de la naturaleza, como el caso de este vivero. Y Fernando, ¿nos puedes platicar cuáles son los problemas principales que han afectado el ecosistema del Ajusco? Mira, principalmente el crecimiento de la mancha urbana y los asentamientos irregulares han dado pie a que haya una sobreexplotación de las áreas naturales protegidas. Esta y la mayoría de las del país. En específico esta, a través de los asentamientos irregulares, ha ocasionado que haya más extracción de leña, que haya más extracción de especies ornamentales y esto da pie a la deforestación y a la pérdida de cobertura vegetal y por lo tanto de especies animales también. Oye Fernando, ¿y por qué se está trabajando un vivero aquí en el Ajusco Medio? Precisamente para contrarrestar estos problemas de deforestación, lo que estamos haciendo es propagar planta nativa o endémica para cubrir estos espacios que tenemos descubiertos en la actualidad. El tema de hoy es viveros forestales. Estamos transmitiendo desde el Parque Ecológico de la Ciudad de México, en el vivero operado por ProNatura México. Vamos a un corte y regresamos. ProNatura México, en un momento regresamos. El tema de hoy. Ahora vamos a ver qué opina la gente, seguido de nuestra cápsula informativa que nos va a explicar paso a paso cómo funciona el vivero forestal del Ajusco Medio. Vamos a verlo. Bueno, los viveros forestales son importantes porque nos permiten que continúe el ciclo del agua y además permiten que haya recuperación de la atmósfera. Ayudan a mejorar la calidad del aire del lugar en que están situados, protegen la tierra de la erosión, además de ayudar a nivelar la temperatura del lugar en el que estén situados. Bueno, los viveros ayudan a
reproducir ciertas especies vegetales, sobre todo árboles, que posteriormente pueden reintroducirse en sus ecosistemas originales. Y bueno, si no existían los viveros, pues no podríamos como producir más árboles. También cuando los viveros sirven de puntos de reunión o de visita para el ser humano, sirven como espacios de conciencia, ya que gracias a ellos adquieren conocimiento para generar o para conocer nuevas ecotecnologías que pueden aplicar en su casa. La ubicación y características biogeográficas del Valle de México favorecen la existencia de una gran riqueza de flora y fauna. Los bosques que se encuentran en la zona sur son de suma importancia para el mantenimiento de la biodiversidad y por los servicios ambientales que proporcionan, como son la asimilación y captura de dióxido de carbono y la recarga de mantos acuíferos. Pese a ello, también es la región cuyo crecimiento urbano se ha dado de manera desmesurada en las últimas décadas. La zona del Ajusco Medio se decretó como área natural protegida, donde se cuenta con la presencia de 21 especies de mamíferos, 127 de mariposas, 134 de aves. Desafortunadamente, algunas de ellas presentan categoría de riesgo y otras son endémicas. Pronatura México implementó el Centro de Educación Ambiental del Ajusco Medio y se habilitó un vivero para la producción de más de 400 plantas nativas, entre las que se pueden mencionar a los encinos, siempre vivas, palo locos y la palmita, utilizando técnicas amigables con el ambiente, como es el uso de fertilizantes orgánicos y extractos vegetales, así como la implementación de técnicas innovadoras para la producción de las diferentes especies. El vivero es una opción para la producción y cuidado de plantas, donde se puede cuidar su crecimiento y aumentar así la sobrevivencia de las especies que se emplearán en la reforestación de las zonas forestales del Ajusco Medio y Tlaxcala. Para el adecuado manejo de un vivero y sus plantas deben considerarse diversos factores, como son el suministro de agua, conocer cuáles son las plantas características de la zona a reforestar para que sean las que se produzcan, hacer un registro climático para que se identifiquen las épocas de riesgo y lluvias. El éxito en el establecimiento de las plantas con las que se desea reforestar depende en gran medida de su vigor y tamaño. Para que un vivero produzca las plantas requeridas es necesaria una buena planeación y organización de todos los trabajos relacionados en la producción de las plantas. Pronatura México. En un momento regresamos. Acciones. Fernando, platícame por favor un poco por qué es importante y necesario la producción de planta aquí en el Ajusco, en este vivero. Bien, este vivero está enfocado principalmente a especies que son locales, algunas son endémicas incluso. Cuando llegaste para acá tú te pudiste dar cuenta de que la vegetación no es muy alta, más bien es chaparrita. Los viveros comerciales y los que pertenecen al gobierno federal generalmente producen planta de pino o ese tipo de planta que son muy comerciales. Acá lo que necesitamos para poder reforestar con la planta nativa es otro tipo de plantas y entonces necesitamos enfocarnos a eso. En la mayoría de los viveros no vamos a encontrar, por ejemplo, un tepozán o una siempre viva, que son plantas pues que hay aquí y que no vamos a poder adquirir en otro lugar si no las producimos nosotros. ¿Cómo funciona aquí el vivero? Lo que hacemos acá es recolectar la semilla de las plantas de acuerdo a su estacionalidad. Hay algunas que son más temprano, en agosto, otras en septiembre, octubre, ¿sí? Y después las traemos acá, hacemos la germinación de las plantas y una vez que la planta ha germinado, que tenemos lo que se llama la plántula, son plantas muy pequeñitas, las pasamos ya sea a bolsa, que es este tipo de material que tenemos acá, o a tubete, que es este otro tipo de técnica. ¿Qué diferencia tiene la técnica, Fernando? Mira, si te das cuenta, así de entrada tenemos mucho más sustrato en una bolsa que en un tubete. Esa es la principal diferencia en términos de eficiencia. Ahora, por otro lado, este tubete, la ventaja que nos va a dar es que con las ranuras que tiene aquí va a dirigir la raíz hasta el fondo del tubete y esta raíz va a salir por estos agujeritos. Cuando la raíz se expone al aire, se va a oxidar y se va a cortar. Esto es una poda natural que se hace a través del tubete y cuando tenemos este tipo de planta, lo que nos va a ocasionar es que una vez que crezca la raíz y llegue al fondo de la bolsa, se va a empezar a crecer hacia los lados y cuando llegue a los laterales va a empezar a crecer hacia arriba y se va a formar algo que se llama cola de cochino. Cuando la raíz se forma de esa manera,
se enrolla de esa manera, ya no permite el desarrollo pleno de la planta. Pero hay plantas que no podemos producir en este tubete. Esta es una porque la raíz se expande, es decir, es de tipo reticulada, pero hay otras que son más significativas como el maguey. Si te puedo mostrar, esta planta, por sus características morfológicas, no la podríamos tener en el tubete. Definitivamente es mucho más gruesa. La efectividad de estas dos formas, ¿cuál podría ser mejor para ustedes aquí en el vivero? Depende mucho de la especie que estés cultivando. Obviamente, si son árboles que tienen una raíz más profunda, te conviene más el tubete. Si vas a producir planta que es más amplia, obviamente pues necesitas también un sustrato más amplio y te conviene más la bolsa. Perfecto. ¿Qué cantidad de plantas están produciendo actualmente? Mira, el vivero tiene capacidad para 70,000 plantas, pero lo tenemos súper bajo. Este año solamente sacamos 14,000 plantas, que son las necesidades que tiene el parque de reforestación. Actualmente, ¿cuál sería los mayores beneficios que has tenido con el vivero, los éxitos que has tenido aquí en el Ajusco? Pues hemos incidido en estas 720,000 hectáreas en reforestación, pero principalmente el logro mayor es esta planta, es el encino. El encino es una planta que en la década de los 90 no había quien la produjera de forma comercial. Aquí lo que necesitamos precisamente son estas plantas, y entonces se tuvo que empezar a producir el encino, y se hizo a través de la recolección de bellotas por parte de escuelas. Se hizo un concurso de bellotas y se les daban premios a los niños como playeras, gorras, plumas, y esto pues nos fue proveyendo del germoplasma, que llegaron a ser tantas toneladas que lo tuvimos que mandar a los estados del centro de la República, Michoacán, Jalisco, Estado de México, a los viveros de la CONAFOR, para que ellos también pudieran producir esta planta. Perfecto. Me imagino que esta es la bellota. Sí. ¿Así es? Esta es la bellota. Ajá. Obviamente la semilla es lo que viene adentro, y una vez que le entra humedad a esta semilla, empieza a abrirse y comienza a salir la planta. Primero es una plántula, que es una planta pequeñita, y se va desarrollando hasta que tienes un árbol. Bueno, y ahora que más o menos conoces la dinámica del vivero, ¿tú crees que te afecta lo que esté sucediendo aquí, y cómo tú puedes contribuir o cómo has contribuido a que esta situación mejore? Pues más que me afecta, me favorece al 100%, pues lo que tú mismo comentaste, que han reforestado, están produciendo planta que a mí me va a favorecer, y no solo por lo verde y lo lindo que se pueda ver esto, sino porque esta es una zona de captación de agua que a final de cuentas se infiltra por la piedra que tenemos aquí volcánica en esta zona y va a llegar a la ciudad. Entonces a mí no me afecta, al contrario me favorece. Bueno, sí, de hecho ese es uno de los principales beneficios que tiene la zona, más allá de la captura de carbono y de que estamos produciendo oxígeno y todo lo demás. Ese es el principal beneficio que tiene esta zona. Bueno, y además para mis hijos sería fantástico una visita aquí al vivero, para que no solo un curso, sino que les explicaran cómo es el funcionamiento, todo lo que hacen a favor de la naturaleza, una forma de educación ambiental, que creo que cualquier niño le favorece todo esto, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque precisamente este vivero se incluye también en las pláticas que se dan en el Centro de Educación Ambiental que tenemos aquí en el Ajusco Medio, y se les enseña a producir planta, y cómo se hace la germinación, cuáles son los procesos biológicos y todo eso. Incluso hay una parte vivencial donde ellos plantan una semilla y se supone que tienen la posibilidad de venir a verla desarrollarse e incluso a verla crecer, a regarla, y es una cuestión también muy vivencial, porque se les pide a los niños que le den un buen deseo a su planta y que le pongan toda la energía ahí para que esta planta se desarrolle. Claro, y es una experiencia positiva, ¿no?, para el niño todo esto. Pronatura México AC, Fundación Chrysler, Fundación Televisa, la Secretaría de Energía y la Secretaría del Medio Ambiente te invitan a conocer la Olimpiada Verde. El objetivo de esta Olimpiada es fomentar el cuidado del medio ambiente a través de acciones que realizan los propios alumnos y que representen un beneficio para la comunidad. En la primera etapa de la Olimpiada deberán registrar un video con acciones que estén llevando a cabo dentro de la escuela a favor del medio ambiente.
Los mejores trabajos efectuados durante la primera etapa calificarán de manera directa a la segunda etapa e iniciarán el proceso de certificación como ecoescuela. La certificación se obtiene al final de todo un proceso de acompañamiento en el que trabajarán de la mano con organizaciones expertas en medio ambiente para hacer una escuela responsable y comprometida con el medio ambiente. Al final obtendrán un distintivo que se llama Green Flag o bandera verde. Además, un jurado elegirá los proyectos que representen una mayor incidencia en la sociedad con un mayor impacto al medio ambiente y los resultados se darán a conocer en los primeros meses del 2013. Los 3 primeros lugares recibirán un viaje todo pagado a un área natural protegida para los integrantes del equipo y su profesor. Consulta las bases de la convocatoria y ayúdanos a cuidar nuestros recursos naturales. Los viveros forestales tienen una gran importancia para las ciudades como en la Ciudad de México. Vámonos a un corte y regresamos. Pronatura México. En un momento regresamos. Actívate ahora. Oye, Fernando, ¿cuáles serían los objetivos sociales que tiene el vivero? Pues el principal es esta inclusión de las técnicas de propagación en la educación ambiental, pero además estamos contribuyendo a la reforestación, estamos contribuyendo a la recarga de los mantos acuíferos, es decir, de manera indirecta estamos incidiendo en la sociedad y de manera directa estamos planeando ya hacer capacitación de la producción de planta y queremos hacer también un ala que nos ayude a hacer capacitación de producción de plantas que se puedan consumir. Bueno, y también podríamos invitar escuelas, no sé, hacer algunos eventos de reforestación, además de lo que comentabas de estos de educación, ¿no? De hecho, eso es lo que se hace, la parte de educación ambiental. Se traen escuelas a visitar el centro, se les enseña desde cómo funciona el vivero, tenemos un mariposario también, tenemos un área de matorral para que conozcan la vegetación del lugar, cómo se conforman las plantas, los animales, cómo conviven y cómo es este ecosistema. Oye, ¿cuál pensarías que sería el principal obstáculo que tienen ustedes aquí en el vivero? Mira, principalmente el crecimiento de la mancha urbana. Te mencionaba hace rato de los asentamientos irregulares que se dieron en la periferia del centro. Y bueno, en algún momento estos asentamientos irregulares las personas de esos asentamientos tuvieron hijos y estos hijos pues no se van a otro lado, tienen que seguir viviendo ahí y están buscando más espacios, tienen más necesidades de aprovechar los beneficios que les brinda la reserva y ese ha sido uno de los principales problemas, que la gente se involucra en el aprovechamiento pero no se involucra en el cuidado de las cosas. Claro. Bueno, ya que estás tan interesada en cómo funciona este lugar y cómo funciona el vivero y cómo funciona el ecosistema, ¿tú qué has hecho para beneficiar la recuperación de los ecosistemas y cómo estás involucrando a tu familia? Mira, principalmente a mi familia, creo que lo más importante es darle una educación ambiental desde casa. De que tienen que procurar la naturaleza, cuidar, desde tener una planta, regarlas. Los he llevado a eventos de reforestación para que se hagan conscientes que es parte de todos el que la naturaleza esté bien. Si uno lo descuida, tira basura, jamás vamos a favorecer al medio ambiente. Entonces yo creo que de esa forma estoy muy consciente que necesitamos poner de nuestra parte todos y no porque estemos alejados de una zona quiera decir que a mí no me ayuda, al contrario. Tenemos que procurar la naturaleza. Fernando, a nivel personal y profesional, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción de trabajar en este tipo de proyectos? Pues mira, a nivel profesional, yo soy agroecólogo de formación. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento racional de los recursos, pues es lo mío, ¿no? Y a nivel personal, bueno, pues siento que les estoy dejando un muy buen legado a mis hijos. No nada más de conservar el ambiente y de que tengan un mundo igual o mejor del que existe ahora, sino también en la parte de estarles enseñando con el ejemplo que deben de cuidar los recursos y que de ellos es la responsabilidad, así como es de nosotros, cuidarlos y que también a sus hijos les dejen ese legado. Este vivero colabora también con la producción de planta para un proyecto que tenemos en Tlaxcala, que es la recuperación de un río. Es un proyecto piloto que estamos haciendo ahí y que esperemos que eso nos ayude a recuperar más ríos. Claro. El Iztapopo también, seguramente conoces este otro proyecto del Iztapopo. Sí. Tenemos un invernadero allá con una capacidad menor que este, pero todas las pruebas que necesitamos hacer para ese vivero las hacemos aquí. Entonces estamos también un poco como empatando todos los proyectos que tenemos en el área para poder
para poder ser más eficientes y ser más precisos cada vez. Y ojalá que tú y tus hijos y toda la gente que puedas involucrar llegaran también a estos proyectos. Claro, veo que le están sacando un provecho totalmente a este vivero que me parece perfecto. Y queremos ir más allá. Te comentaba hace rato que también queremos hacer una parte demostrativa de plantas que requieran estas condiciones, porque no todas las plantas se pueden dar al aire libre, no todas las plantas son para invernadero, no todas las plantas son para sombra, pero sí queremos que por lo menos la mitad de este vivero en algún futuro tenga esa capacidad también de enseñarle a la gente cómo son esas técnicas para producir en estas condiciones específicas, y que la producción de planta forestal sea nada más en la otra parte del vivero, y que también sea de manera demostrativa, que ya no sea nada más responsabilidad del centro estar produciendo esta planta, sino que también la gente se interesa y se involucre. Claro. Oye, me habías platicado hace un rato sobre una planta que están produciendo aquí para el mariposario. ¿Me podías explicar? Ah, claro, el mariposario es otro proyecto que tenemos acá en el centro. Mira, esta es la lantana. Ajá. Esta plantita que es aquí. Y de estas flores, las mariposas están en el néctar. Es una mariposita blanca que se llaman la mariposa de la col. Ajá. Esta mariposa es la que tenemos ahí en el mariposario, y esta planta es precisamente para que se alimenten los adultos. Bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado nuestra charla de cómo funciona este vivero forestal del Centro de Educación Ambiental de la Jusco Medio. Los esperamos en nuestra próxima emisión el próximo lunes a las 9 de la noche. Hasta la próxima.